Todo con mis mejores deseos de salud, prosperidad y abundancia. Que la paz del cósmico sea con vosotros. Continuamos con el tema vibraciones y chakras. Entonces, dentro de esa gama tan elevada de temperatura, se supone un estado particular de la materia que se ha denominado plásmico, por estimarse que es ahí donde se plasman las futuras galaxias, sistemas solares o planetas. El otro estado es el etérico, que ya ha sido anunciado y considerado desde hace miles de años. En la acepción científica occidental, el éter recién comienza a tener vigencia en el siglo pasado, cuando se producen los descubrimientos e invenciones inalámbricas y las comunicaciones radioeléctricas. Esto es, cuando a través de dos puntos no vinculados entre sí por un medio visible, se logró establecer una comunicación. Hubo necesidad forzosa de admitir que algo en el espacio servía de conductor. En caso contrario, no habría existido lógica alguna del proceso. Entonces, se tuvo que admitir que existe un agente sutil, conductor, que vinculaba, por lo tanto, los sistemas emisor y receptor radioeléctricos. Y a este agente sutil se lo llamó a regañadientes éter. ¿Por qué? Porque el éter ya venía siendo mencionado y utilizado en Oriente por los alquimistas medievales, que así lo habían denominado. Esta energía sutil, conocida por muchas otras escuelas de la más remota antigüedad, fue siempre considerada o mencionada para todo lo que fuera la transmisión de mensajes, empleando los elementos psíquicos que, como emisores o receptores energéticos, posee todo ser humano y que puede desarrollar si adquiere la preparación suficiente. Entonces, el éter ha sido desde siempre un estado conocido, ponderado, considerado y aún utilizado por todas las culturas y por la ciencia actual. Vale nombrar el experimento que realizó la Unión Soviética con el envío de un astronauta psíquico para que tratara de transmitir alguna idea o pensamiento cuando se hallara detrás de la Luna, para probar que los mismos atraviesan los cuerpos. Se logró reproducir mediante la recepción en la Tierra por otro ser dotado algunos de los dibujos que realizó dicho astronauta. ¿De qué está hecho el mundo? Los primeros hombres que intentaron hallar la respuesta a esta pregunta fueron los griegos, quienes se esforzaban por encontrar explicaciones, según su lógica, a todos los misterios de la naturaleza. Algunos llegaron a conclusiones extrañas. Aproximadamente en el año 600 antes de la era cristiana, Tales de Mileto, un filósofo griego, aseveró que el agua era la sustancia para los mares y todas las cosas líquidas, otra más sólida para los objetos duros como las piedras, etc. Poco después, otro pensador griego anunció que la teoría de Tales era descabellada. Era evidente porque todos los objetos estaban formados de agua y aire. Otro hombre sostuvo que la materia primaria o elemento del mundo era el aire, y otro más afirmó que se equivocaban. Los objetos estaban integrados por fuego. La situación continuó así y una teoría sucedía a otra. Años después, Demócrito dijo: la tierra, el cielo, los océanos, la vegetación y todos los seres vivientes están integrados por pequeñísimas partículas agrupadas compactamente como las abejas en una colmena. Demócrito llamó átomos a esas partículas, palabra griega que significa indivisible, o sea que no se puede separar. Como sabemos, Demócrito confundió los átomos con lo que ahora llamamos moléculas, pero iba por buen camino al afirmar que eran pequeñísimos. Actualmente sabemos que las moléculas son masas diminutas formadas por átomos. Tanto las moléculas como los átomos son tan pequeños que es difícil imaginar su tamaño. John Dalton.
un profesor inglés, fue quien dio la clave. La explicación era el átomo, la antigua teoría de Demócrito. Dalton sabía que cuando varios elementos se observaban al microscopio, aparecían en diversas formas cristalinas. Los cristales de oro siempre eran iguales, los de cobre también lo eran, pero los cristales del oro y del cobre eran muy distintos entre sí. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que los átomos de esas sustancias debían tener las mismas características. Todos los átomos de oro tenían parentesco, al igual que los de cobre, pero las dos clases distintas de átomos no presentaban similitud entre sí. Los compuestos, como el agua, debían ser agrupaciones regulares de átomos, pero de distinta clase. El agua sería entonces una combinación de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Y, dijo Dalton, la razón de que 8 gramos de oxígeno siempre se combinan con 1 gramo de hidrógeno debe ser porque 8 gramos de oxígeno deben tener el mismo número de átomos que uno de hidrógeno. Por lo tanto, concluyó Dalton, el agua consta de un número incalculable de átomos dobles. Un átomo de hidrógeno combinado con uno de oxígeno, siendo este último 8 veces más pesado que cada uno de los átomos de hidrógeno. Era una idea sencilla y maravillosa. Sin este impulso dado en la dirección adecuada, la ciencia aún estaría dando traspiés en un camino de confusión. Por haber formulado esta teoría, a Dalton se le considera el fundador de la moderna teoría atómica. Concluyó Dalton, el agua consta de un número incalculable de átomos dobles, un átomo de hidrógeno. Los químicos abrevian los nombres de los elementos identificándolos con sus iniciales. El oxígeno se conoce por la letra O y el hidrógeno por la letra H. Dalton había sugerido que el agua estaba hecha de HO, expresado un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Avogadro descubrió que la fórmula correcta era H2O. La agrupación de los átomos era más compleja de lo que Dalton había pensado, y se descubrió mucho después que en ciertos compuestos era aún más compleja. Una molécula de azúcar, por ejemplo, se compone de 45 átomos, 12 de carbono, C, 22 de hidrógeno, H, y 11 de oxígeno, O. Escrito en forma científica, esto es C12H22O11. Semejantes racimos de átomos necesitaban nombre, y Avogadro lo acuñó moléculas o masas pequeñas. Por tanto, llegó a la conclusión de que parecía que aquella fuerza era la electricidad. Por primera vez los investigadores empezaron a pensar que el átomo podía contener cargas eléctricas. Los átomos en sí son neutros, no contienen carga positiva ni negativa, pero en su interior existen ambas clases de electricidad en cantidades iguales. Sacado de la colección Grandes Obras del Pensamiento, ediciones Altaya, impreso en España, 1993. ¿Y cómo hacemos para modificar la fuerza de creación? Por medio de energía, lo cual es lógico, pues para cambiar una fuerza dada, debe aplicarse otra fuerza. Por ejemplo, si se calienta al sólido convenientemente, tomemos por ejemplo un metal, se le entrega energía térmica, esta energía opera como disociante, y el resultado es que el sólido del ejemplo pasará al estado líquido. En cuanto al estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la de cohesión, y por ello todo gas ocupa el espacio que lo contiene. Se puede pasar fácilmente del estado líquido al gaseoso, también por aplicación de energía térmica, y en el caso del estado gaseoso, este es mucho más sutil que los otros dos. Existen además otros dos estados de la materia reconocidos por la física convencional moderna. Estos estados son el plásmico y el etérico. El estado plásmico es el que se ha observado por medio de radiotelescopios y otros procedimientos en ciertos fenómenos de trascendencia particular en la zona de la Vía Láctea y de algunas constelaciones. Estas observaciones
han sido principalmente de radiaciones que desde ahí se reciben. No se ha podido determinar el estado de tales cuerpos o nebulosas y se estima que no se tiene ninguno de los tres estados básicos. A través de la información recibida por los radiotelescopios y sensores especiales, se determinó que en tales zonas reinan temperaturas sumamente elevadas del orden de los 100 millones de grados centígrados aproximadamente. Por fin, los hombres empezaban a descubrir las respuestas a la pregunta: ¿de qué y de qué modo está hecho el mundo? Toda la materia está formada por elementos y compuestos. Los elementos están constituidos por átomos. Los compuestos están formados por diferentes clases de átomos, agrupados en moléculas. En los 50 años siguientes a los experimentos de Avogadro, se supo mucho acerca de la química y de la física. Se descubrió que tanto los átomos como las moléculas están en continuo movimiento, efectúan grandes recorridos en los líquidos y en los gases y vibran apenas en los sólidos. Muchos nuevos elementos fueron descubiertos. Cada uno, por supuesto, tenía su propio átomo y cada cual tenía un peso distinto al de los demás. Desde los descubrimientos de Dalton, los hombres de ciencia habían estado preguntándose acerca de la fuerza que mantenía unidos los diferentes átomos a una molécula. Da un clic en me gusta, suscríbete al canal y comparte. Por favor, envíame tus comentarios. Que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios os guarde en la palma de su mano. Namaste.